Vale, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos aquí en un gameplay y os traigo una sorpresa a la gente que le gusta Minecraft. No lo puede tener en el ordenador, lo puede tener en el tablet, en el Play Store, pero es de pago. Os voy a enseñar dónde descargarlo para que no te cobren dinero y no aparte de juegos, sino muchas más cosas. También os voy a enseñar cómo se descargan mods y cómo se instalan los mods. Allá vamos. Primero nos vamos a Play Store, que es en la primera fila, ¿vale? Pues se pone en la segunda, que te pone ahí Play Store, la bolsita esa, la damos, ¿vale? La damos, ¿vale? Y aquí, espérate, a ver, bueno, aquí buscamos, ponemos aquí Aptoides, ¿vale? Y le damos a descargar, ¿vale? Y nos saldrá esta aplicación de aquí, ¿vale? Esperen. Vamos a ver esta aplicación de aquí. Con esta la daremos. Y aquí buscaremos el nombre de cualquier aplicación que hayamos visto en el Play Store, sea de pago. Aquí la buscamos y nos sale gratis, o sea, totalmente gratis. Buscamos aquí gratis y descargar, ¿vale? Tienes que seguir todas las indicaciones que te dicen, ¿vale? A ver. Ahora, después de haber hecho ya todo esto, bueno, pues en Aptoides tenéis que buscar las siguientes aplicaciones. Minecraft P, ¿vale? La última versión, vamos a intentar descargar la última versión, ¿vale? Block Launcher Pro, ¿vale? Y Mod for P2. Podéis apuntar nombres en una hoja de la línea de abajo, ¿vale? Que hay aquí, la línea de abajo, ¿vale? Donde pone Minecraft P, Block Launcher y Modo for P2, ¿vale? A ver, después de haber descargado estas tres aplicaciones, si ahora si le damos a Minecraft P, tenemos Minecraft normal de toda la vida, vale, pero ahora le vamos a dar a Mod for P2. Le damos, que nos pone Mod, le damos a Mod y tenemos que buscar, ¿vale? O sea, en Minecraft, ¿cuál es? El mío es 0.9.5, ¿vale? La versión. ¿Dónde os saldrá? Bueno, pues le des a Minecraft P, abajo a la izquierda al principio, o sea, abajo a la izquierda, te sale la versión. Bueno, la mía es 0.9.5. La damos a 500 is.e. La damos y aquí tenemos muchas variedades de mod. Y ahora, ¿cómo hago? ¿Cómo las descargo? Buscas una aplicación esta, ¿vale? Fredwater, vale, la damos y se descarga. No, descarga, ya está descargada, vale, Clocksen. Ahora salimos. Bueno, voy a descargar esta también, ¿sabes? Para que veáis, ¿vale? Que se pueden descargar varias. Bueno, descargo unas cuantas. Salimos y damos a Block Launcher Pro. Le damos a continuar. Cuando estéis aquí en Block Launcher Pro, aquí, o sea, le dais a la llavecita que hay aquí arriba, ¿vale? O sea, aquí arriba en la llavecita, ¿vale? Le dais a gestor de parches en juego, ¿vale? Entonces todo esto, sale texturas, paquete de texturas, vale, paquete de texturas, evitar, modo seguro, administrar parches, vale, en administrar parches le dais a on, vale, y le dais. Y aquí, como ves, te salen unos cuantos mods. Los que he descargado eran de Art Zombies y de Fredwater. Pero entonces les damos a activar. También le damos a activar. Y ya están activados los mods, ¿vale? Y ahora que si queréis descargar otra cosa, es lo otro. Bueno,
pues ya está. Par de texturas, esa par de texturas, ¿sabes? Y demo, la demo. Si esto, bueno, pues ya tengo el par de texturas de demo, ¿vale? Que sea, ¿ves? Esta es la demo, que es el par de texturas. Le damos a play, le damos aquí y pues aquí podemos jugar tranquilamente. Esto es un mod, ¿vale? Que es el demo. Si vamos aquí a gestor, ¿vale? Vamos a habilidades de skin, una skin, PC skin, no, espérate, seleccionar, vale, bueno, pues vosotros le dais a una página que hay, ¿vale? De skin, vosotros le dais a instalarse, igual de download, y aquí te saldrá, y como tienes que hacer, lo de siempre, o sea, lo que yo te he dicho, darle y actualizar, ¿vale? Y pues bueno, chavales, eso es todo lo que os quería decir, ¿vale? Ahora ya sabéis cómo tener mod, cómo tener un par de texturas, ¿vale? Cómo actualizar, y ahora tenéis Aptoides con el que se pueden descargar aplicaciones gratis. Y bueno, chavales, adiós, aquí me despido y hasta el próximo vídeo de un juego de tablet. Si quieres más, suscríbete, dale like y comparte. Adiós.